Y nos vamos a preparar con la palabra del Señor. Pruebas contundentes del rapto pretribulación. El candelabro regresa al pueblo original, que es Israel. Y vamos a la palabra. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 17. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Esa palabra lo hablamos en la mañana. Traerá Dios. Vienen con Él. ¿Quién? Esas almas. De esos seres queridos que ya se nos han ido adelante. Pero que vienen con el Señor en el arrebatamiento para recibir sus cuerpos glorificados, que es la promesa del Señor, la resurrección también de nuestros cuerpos. Dice, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí Pablo está hablando que va a haber una crisis espiritual y que solamente los del remanente permanecerán. No precederemos, dice, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, una vez más usa la palabra, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu precioso Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Como hijos de Dios debemos de estar preparados con la familia, traer a todos nuestros seres queridos a la iglesia, porque su venida está muy cerca. Pero desde el momento que pasó esta pandemia escalofriante en el 2020, esperábamos todos que después de esa pandemia nuestra iglesia evangélica entrase en un avivamiento, en un mover grandísimo y en especial en un despertar por su segunda venida. Pero no sucedió así. Lejos de que la iglesia después de esa pandemia estuviese con una pasión profunda por su segunda venida, fue todo lo contrario. Mientras el mundo tuvo un despertar sin precedente, los estadios de deporte y del mundo artístico han roto todos los récords, dicen los expertos. Los actores mundanos o artistas mundanos de la música, algunos profundamente comprometidos con Satán como Madonna, han roto récord, como sucedió el año pasado, donde más de 1 millón de personas asistieron a su concierto en Brasil. A pesar de todo eso que el mundo
Es impresionante. Después de la pandemia, nuestra iglesia, todo lo contrario. Miles de evangélicos ya no regresaron a las iglesias. Y miles de iglesias evangélicas, incluyendo aquí en Guatemala, dejaron de predicar el mensaje de la venida de Jesús. Y aparecieron una multitud, pero multitud de pseudos predicadores en las redes sociales, a los cuales nadie de ustedes los conocía. Y estos elementos de momento se volvieron virales. Multitudes de evangélicos empezaron a seguir a estos elementos sin conocerlos. Y estos elementos comenzaron a traer un mensaje confuso, contradictorio y a la vez para provocar enfriamiento. Entre esos mensajes vino una cantidad de supuestos personajes de las redes sociales para enseñar que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y como va a pasar por la gran tribulación, entonces ¿para qué meterse a la iglesia en despertar en estos momentos? Y empezaron a dar mensajes profundamente convincentes acerca de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Lo que más sorprendió de esto, que predicadores, pastores tremendamente de trayectoria e increíblemente y sorprendentemente fueron arrastrados por estos cibernéticos. Algunos fueron arrastrados ingenuamente, es decir, como niños, a pesar de que eran pastores de décadas, de años, o evangélicos, hasta con más de 20 años de ser evangélico, fueron arrastrados por estos cibernéticos. Algunos con testimonios tan infantiles como un personaje que dice que se le apareció un ángel vestido de rabino en el muro de los lamentos y que le dijo a aquel ángel vestido de rabino en el muro de los lamentos que la más grande farsa que ha creído la iglesia en estos últimos 2000 años es creer en el rapto pretribulación. E increíblemente nuestros pastores de larga trayectoria se creyeron eso. O sea que nunca leyeron estos pastores Gálatas, que dice, oh Gálatas insensato, ¿no sabéis que si aún un ángel del Señor viniere predicando otro evangelio diferente al que habéis recibido, el tal sea, ¿qué dijo? Anatema? ¿Cómo es posible que se creen estas historias donde según ellos, según el testimonio del supuesto ángel vestido de rabino, todos los grandes hombres de la historia de la Biblia, incluyendo el apóstol San Pablo, estuvo equivocado? Y miles de pastores, eso quiere decir, y sus congregaciones también, empezaron a seguir esa línea de estos cibernéticos predicadores. Pero hablemos entonces, ¿por qué nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Si bien es cierto, en este momento estamos siendo testigos de cosas impactantes. Tan fuerte lo que está pasando, que si usted viviera en Estados Unidos como inmigrante en este momento, usted aceptaría que ya está en la gran tribulación.
Porque lo más parecido a la gran tribulación es lo que ya se está viendo en Estados Unidos. Y por supuesto, Estados Unidos está siendo usado por el nuevo orden mundial para proyectar ya hacia el mundo toda la preparación de la gran tribulación. Los gritos que usted ve de esos inmigrantes que son agarrados por oficiales que son completamente insensibles al dolor. Y que eso te da la idea cómo va a ser los soldados en la gran tribulación o la policía en la gran tribulación. No importa los gritos, no importa las razones que diga, no va a valer. No importa las leyes que tú declares, todas van a ser rotas. Y algo así parecido lo estamos viendo. Así que si tuviéramos que hablar de la gran tribulación en este momento, y usted fuera inmigrante en Estados Unidos, diría que ya estamos en la gran tribulación. Pero la gran tribulación no solamente va a ser en un solo lugar. La gran tribulación va a ser global. Así es que no podemos decir en este momento que ya estamos en la gran tribulación. Lo que sí podemos decir es que sí estamos viviendo la pretribulación. O otras palabras de Jesús, los principios de dolores de la mujer en parto. Si eso es así, no cabe duda que el arrebatamiento de la iglesia ya está a la puerta. Lo que estos cibernéticos predicadores dicen es un problema grave porque ellos no saben distinguir la venida del Señor en dos facetas. Arrebatamiento, donde Jesús no llega a la tierra, sino que llega en una parte especial del espacio conocido como Esparaos, es decir, segundo cielo. Y allí Él esperará a su iglesia. O sea, no llega a la tierra. Los santos en el arrebatamiento, primero los muertos en Cristo, y luego los que habremos quedado en la hora de la venida del Señor, seremos juntamente arrebatados simultáneamente en las nubes. Y allí en las nubes recibiremos cuerpos glorificados. Y allí en las nubes posiblemente eso que todo el tiempo soñamos, las vestiduras blancas, símbolo de la novia del Cordero, donde el Espíritu Santo nos prepara para llevarnos a donde estará nuestro galanazo novio esperando a su novia en ese momento. Esa es la primera fase de la segunda venida de Cristo y es la que estos cibernéticos no saben explicar. La segunda fase es la que se conoce como parousia y que quiere decir la manifestación o segunda venida de Cristo en poder y en gran gloria. Esa es la parte donde dice Apocalipsis que todo ojo le verá. Pueblo, tribu, naciones, reinados, todo ojo le verá, incluyendo lo que le traspasaron. Mirarán aquel glorioso. Esa es la segunda venida que viene en poder y en gran gloria, lo cual ya en este momento estamos preparados para eso. Ese es parousia. Pero la iglesia evangélica, desde los 2000 años desde que se fundó, no esperamos la parousia. Todo lo contrario, la parousia, o sea, la segunda venida de Cristo en poder y en gran gloria, esperamos que nosotros vendremos ya entonces como es Rey de Reyes, Señor de Señores, para reinar sobre la tierra al final de la gran tribulación o los 7 años. Eso nosotros vendremos.
Pero por ahora nosotros no esperamos la segunda venida. Nosotros como iglesia esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la primera fase. Y vamos a analizar a continuación aquí. Desde el momento que se confirma el pacto de paz por el anticristo con muchos, se da inicio a la 70ª semana de Daniel, es decir, la semana 70. Y Dios comienza nuevamente a tratar con Israel como lo hacía en el Antiguo Testamento. Este periodo de 7 años es terreno estrictamente judío, donde aparecen los siguientes pasajes que a continuación vamos a ver. Miren qué interesante. En la semana 70, que son 7 años, el trato del Señor vuelve de nuevo, como en el Antiguo Testamento, vuelve de nuevo al trato directo con su pueblo de Israel. Es por eso que en ese pacto se habla de la reconstrucción de lo que sería el tercer templo. Es por eso que en ese pacto se habla que se volverán a restaurar los sacrificios del cordero y la ceniza de la vaca roja. Es por eso que en ese pacto se habla donde será restablecido todo el sistema sacerdotal. ¿Sabía usted que en este momento el pueblo de Israel ya se está preparando para eso? Ya está el plano listo en su totalidad para la reconstrucción del tercer templo. Ya los judíos ortodoxos, que son los que más están preparados para esto, están preparando a sus hijos para que sean los futuros sacerdotes en el momento que se reconstruya el templo. ¿Sabían ustedes que en este momento, en el desierto del Negev, en Israel, hay kibbutz, donde en estos momentos, hay criadero ya de la vaca roja en cantidades? Ya está listo ya. ¿Sabía usted que el candelabro, este candelabro, el que estaba en el lugar santo y que representa al Espíritu Santo, ese candelabro que está viendo aquí mide 6 pies de altura. Está hecho ya de oro, de 24 quilates de oro. Ya listo, ese va a ser el candelabro para el tercer templo. Es por eso que aunque está a disposición para que el público lo mire, esa vitrina que tiene de vidrio es completamente, ¿cómo se dice? Antibala, blindada. Pero ese ya está listo. Lo que es interesante, que todo esto tiene significado espiritual. El candelabro, que debía de permanecer las 24 horas encendido en el lugar santísimo, representa en hebreo a Ruach Kodesh, en español al Espíritu Santo. Antes de que la iglesia fuese fundada, el Espíritu Santo ya se manifestaba, pero no se manifestaba sobre los gentiles, sino que se manifestaba únicamente sobre su pueblo de Israel. Solo a judíos se manifestaba el Espíritu Santo, Ruach Kodesh. Pero cuando el Señor fundó la iglesia, y en el año 50, como vimos esta mañana, en el año 40, perdón, como vimos esta mañana, que es la última aparición de Jesús en su resurrección, Él les dijo a toda su iglesia representada en ese momento: volveos a Jerusalén y esperad allí en Jerusalén
hasta que seáis revestidos del Espíritu Santo. Y en el día número 50, después de la resurrección de Jesús, que en hebreo se conoce como la fiesta de Pentecostés, Shavuot, en esa mañana, a eso de las 9 de la mañana, mientras el pueblo de Israel está celebrando Pentecostés en el templo que todavía estaba de pie, por supuesto, fue hasta el año 70 que fue destruido, mientras todos los judíos estaban allí en el templo celebrando el día de Pentecostés, a solamente 1 kilómetro de distancia de ello, y también sobre una colina, y sobre todo que en aquel momento no estaba tan poblado Jerusalén, así que desde el monte del templo, que también es una colina, se podía ver perfectamente bien la colina del monte de Sión. Allí en la colina del monte de Sión estaba un grupo de judíos que ya superaba posiblemente los 500. Estaban reunidos en aquel lugar del día de Pentecostés, cuando de momento sucedió algo extraordinario, algo que impactó a los judíos que estaban en el templo. Eran más de 3,000 judíos que estaban en el templo, cuando de momento sintieron un estruendo. Me imagino que también se sintió en el monte del templo. No solamente sintieron un estruendo, así dice el original, como algo parecido a un rayo. Pero lo que más sorprende a esos judíos del monte del templo es que perfectamente hoy no se puede ver por la superpoblación, pero como ya le dije, en aquel momento sí se podía ver. De momento empiezan a ver estos judíos que exactamente en el monte de Sión están cayendo ascuas de fuego. Fuego como en la zarza que ardía y no se consumía. Están viendo que está cayendo fuego exactamente sobre aquella misteriosa casa que se le llama aposento alto. Los judíos, llenos de profunda curiosidad, salen corriendo hacia el monte de Sión para ver qué está ocurriendo en ese lugar. Allí estaban los apóstoles y los discípulos de Jesús. Aquella multitud, porque póngase en los zapatos, estamos hablando hace 2000 años, más de 3,000 personas, se mira una gran multitud que va llegando en ese momento. Aquella multitud de más de 3,000 judíos se aglomeran ante aquella pequeña casa, aquel pequeño aposento. Se aglomeran alrededor, todos curiosos para ver qué está ocurriendo en ese lugar. Y como siempre dice un proverbio, en la viña del Señor hay de todo. También estaban los judíos blasfemos, burladores, como lo existen también en el cristianismo hoy en día, y sobre todo en las redes sociales. Y aquellos burladores comenzaron a decir posiblemente muchas injurias. Una, que estos blasfemos seguidores del nuevo camino, porque no se les conocía como cristianos todavía, sino que se les conocía como los seguidores del nuevo camino. Posiblemente los judíos burladores decían: el juicio de Yahweh está cayendo sobre estos blasfemos, seguidores del nuevo camino, que dicen que su Mesías resucitó. Y se estaban burlando. Pero dice que puesto Pedro de pie junto a todos sus compañeros judíos que estaban ahí, dice que estos estaban encendidos. Y los judíos, que habían judíos de todos lados, judíos de Roma que hablaban italiano o hablaban el latín que se llama hoy en día, habían judíos de España que hablaban español, habían judíos de Egipto que hablaban el idioma egipcio,
Habían judíos de Etiopía que hablaban el etiopía. Habían judíos de Irak que hablaban el idioma babilonio. Habían judíos de diferentes lugares con diferentes idiomas. Y de momento empiezan a ver aquellos judíos, Galileo, algunos de ellos pescadores, los oyen hablar en otros idiomas. Algunos de ellos los oían hablar en sus propios idiomas. Los que eran judíos italianos los escuchaban hablar en italiano. Los que eran españoles los escuchaban hablar en perfecto español. Los que eran egipcios los escuchaban hablar en el idioma egipcio. Y hablaban cosas profundas, pero profundas. Aquellos judíos se quedan atónitos, porque muchos de ellos decían, pero si estos son galileos, ¿cómo es que están hablando en nuestro propio idioma? Y están hablando virtudes. Y en ese momento el apóstol San Pedro se pone de pie y comienza a decir el mensaje profundo. Y cita la profecía del profeta Joel. Ha llegado el momento que el Espíritu Santo ya no solo se derramará sobre judíos, sino que ahora el Espíritu Santo se derramará sobre todo pueblo, tribu y lengua. Ahí está la iglesia. Toda la iglesia a nivel mundial tendrá la experiencia del Espíritu Santo. Literalmente, podríamos decir en ese momento, allí comienza, que el Espíritu Santo agarra esta minorá. Agarra esta minorá que pertenecía únicamente al pueblo de Israel. Literalmente, pensemos que en ese momento el Altísimo toma la minorá y la pone ahora en manos de lo que se llama la iglesia de Jesucristo. Es decir, la minorá representa al Espíritu Santo. A partir del día de Pentecostés, el Espíritu Santo ya no necesita que seas judío, sino que ahora se derrama sobre cualquier persona, sea guatemalteco, mexicano, hondureño, nicaragüense, costarricense, sea europeo, francés, no importa quién sea. Tan solamente recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh, la minorá cae sobre ti y tienes la luz del Espíritu Santo. Eso es lo que se conoce como el periodo de la gracia. Ese periodo de la gracia que comienza ese día de Pentecostés. Ese periodo de la gracia que muestra que ahora la salvación no solamente es de los judíos, sino que ahora es para todos. Ricos y pobres, libres y esclavos. Ahora la salvación a través del Señor Jesucristo, que ya había hecho su sacrificio en la cruz del Calvario, ahora ya no necesita ser judío. Ya no necesita ser judío para ser salvo. Ahora, no importa quién sea, tan solamente abres con tu corazón, como dice Pablo, si creyeres en tu corazón primeramente y confesares con tu boca, serás salvo. Ahora, es la gracia, todos tienen acceso a la salvación. Pero como dice un dicho, todo tiene un principio, todo tiene un final. La gracia inició en Pentecostés, pero también terminará. Esa gracia que está representada por este candelabro, originalmente perteneció al pueblo de Israel, únicamente al pueblo de Israel. Pero en la bendita misericordia del Señor,
tomó este candelabro que representa esa gracia del Espíritu Santo y la puso a la disposición de su iglesia hasta que termine el periodo de la gracia. ¿Y cuándo termina? En el momento del arrebatamiento de la iglesia. Aquí está la evidencia por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación. Al suceder el arrebatamiento de la iglesia, al irse la iglesia, ¿a quién cree usted que regresa ese candelabro? A ver, dígame. Los que digan aquí están con libertad para comer esa pupusita salvadoreña que han hecho. A ver, ¿a quién regresa el candelabro? ¿A Roma? ¿Al señor Luna de aquí? ¿A la iglesia de Benecer de aquí? ¿A quién regresa ese candelabro? ¿A quién? A Israel. Entonces Israel no va a desaparecer como dicen algunos. No, porque tanto la iglesia como Israel son pueblo de Dios. Y a los dos vino a Jesús a la cruz del Calvario. Hace que los dos son pueblo de Dios. Pero por ahora Israel es necesario que esté endurecido para que usted y usted alcance la gracia. Pero después que se termine el periodo de la gracia, su pueblo Israel vuelve de nuevo para cumplirse las palabras de Jesús. Y los primeros serán últimos. Allí está. ¿Quiénes fueron a quién vino el evangelio primeramente? Vino a Roma. Ahí vino a Roma el evangelio primeramente. Vino a España el evangelio primeramente. A ver, Pastor Nelson, ¿a dónde vino el evangelio primeramente? A Israel. Primeramente a Israel. Y después fue a la iglesia. Pero al mismo tiempo, otra vez Israel. Dice, para que los primeros serán últimos. ¿Últimos de qué? De esa llenura, de esa presencia como comenzó hace 2000 años. Y llega la gracia para el pueblo de Israel, que en ese momento de la gran tribulación, a través de los 144,000, van a ser tocados de nuevo. Y abrirán su corazón. Es allí que se cumplirá la profecía de Pedro. Y la postrera será más grande que la primera. Allí no está hablando de la iglesia. Allí está hablando de ese momento extraordinario que vivirá el pueblo de Israel en la gran tribulación. Que por cierto, no será nada fácil. Porque a Israel le tocará bailar con la más fea. Porque le tocará enfrentarse a las bestias, antipadre, anticristo y falso profeta. Pero allí mismo Dios levantará con una doble unción. Esa es la profecía de Pedro, de Joel. Con doble unción. Es Eliseo. ¿Recuerdan cuántas veces el pastor Nelson les ha predicado a ustedes la experiencia de Eliseo cuando Elías va a ser arrebatado? Y le dice Elías, pídeme lo que quiera, que yo te lo daré antes de ser arrebatado. ¿Y qué le dice Eliseo? Una doble unción tuya. ¿A quién representa simbólicamente a Elías, Pastor Nelson? ¿A quién representa? A la iglesia. Al irse a la iglesia, el manto, o sea, el candelabro, el manto, ¡ay, qué bendición! Todos los apóstoles podrán agarrar ese manto. ¿Usted cree? Dígame, ¿verdad? ¿Usted cree? Ay, entonces todos los del Señor, estos señores apóstoles aquí en Guatemala y de todo el mundo, van a agarrar ese manto. ¿Así cree? ¿Así va a pasar, Pastor Nelson? ¿Quién agarra ese manto? Eliseo, que representa a Israel. ¿Y qué dice que es? ¿Qué significa ese manto? Doble porción.
Y vaya si no van a necesitar una doble porción en ese momento. Porque son los 7 años de gran tribulación, cual nunca ha habido ni lo habrá, sino hasta ese entonces. Ahora sí vamos a entrar en esta parte. Tal como dije aquí, desde el momento que se confirma el pacto de paz por el anticristo con muchos, se da inicio a la 70ª semana de Daniel. Y Dios comienza nuevamente a tratar con Israel como lo hacía en el Antiguo Testamento. El templo, el pacto, los sacrificios. Y estos son los pasajes que confirman ese trato exclusivo con el pueblo de Israel, en lo que conocemos como la gran tribulación. Miremoslo aquí. Mateo 24. Fíjense todos ustedes, los pastores que están aquí, Pastor Nelson, que los detractores que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación, citan a Mateo 24, citan a Lucas 21 y citan también a Marcos 13. En ellos dicen que en todos esos capítulos, ellos dicen que la palabra iglesia, que la palabra arpazo, que significa arrebatamiento, no aparece en ninguno de esos capítulos. Y tienen toda la razón. Porque ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos hablaron del arrebatamiento. Cuando usted hace un análisis profundo de esos capítulos, está hablando del periodo de la gran tribulación y el trato directo con el pueblo de Israel. En especial Mateo 24. Pero no solamente eso. Cuando usted lee Jeremías capítulo 30, se da cuenta usted que en Jeremías capítulo 30, Jeremías está hablando del pueblo de Israel para los últimos días. Jeremías dice que todo el pueblo de Israel será recogido de entre todas las naciones y será traído de nuevo a su territorio. Y Jeremías dice que allí, en ese momento, Dios empezará a tratar directamente con su pueblo y preparará para darle un nuevo corazón. Está hablando de la semana 70. Así que allí no está hablando de la iglesia. Allí no está la iglesia. En el capítulo 7 de Apocalipsis, allí Apocalipsis 7 está hablando de ese momento trascendental e histórico, cuando Dios te está preparando a 144,000 judíos y está listo para llenarlo y respaldarlo con sus seres angelicales. Allí Israel no está hablando de la iglesia como dicen los testigos de Jehová, que son ellos los 144,000. Allí Dios está hablando exclusivamente con su pueblo de Israel. Volvemos entonces a la pregunta: ¿y dónde está la iglesia? Estamos hablando ya de los 7 años de la gran tribulación. Estamos hablando que el trato de Dios desde el inicio de la semana 70 es con su pueblo de Israel. Todos estos capítulos lo verifican. Si el trato de Dios, tal como lo explican todos estos capítulos, es con el pueblo de Israel, ¿dónde está la iglesia? A ver, dígame, ¿dónde está la iglesia? Pero sigamos aquí. El templo, que ya va a ser en la gran tribulación, que es reconstruido. El arca se restaura. Tenemos un estudio profundo, pero profundo, en nuestro masterclass en el capítulo 11. Durante 2000 años, desde antes de 2000 años, el pueblo judío ha buscado con ahínco el arca perdida. Durante 2000 años han salido
una serie de hipótesis dónde puede estar el arca. Algunos dicen que a lo mejor está ya escondida en Etiopía. Y hay hasta templos en Etiopía que dicen ser que ellos allí en su templo, en una parte especial, está escondida el arca. Otros dicen que los templarios de Cristo encontraron el arca y se la trajeron en algún lugar en Francia y la tienen escondida allí en Francia. Otros dicen que los templarios de Cristo, después de tenerla en Francia, se la llevaron a Massachusetts y la escondieron en algún lugar en Massachusetts. Y han salido todas esas teorías, pero ninguna de esas teorías se puede comprobar. En nuestro masterclass explicamos que solo Dios sabe dónde tiene esa arca y la tiene preparada exactamente para la 70ª semana, y en especial ya en esa parte especial cuando se levantarán los poderosos 2 testigos que van a respaldar profundamente a los 144,000 para traer el corazón del pueblo de Israel de nuevo y reconozcan que el verdadero Mesías no es ese a quien ellos han sentado en el templo, sino que el verdadero Mesías es aquel que murió en la cruz del Calvario y que su nombre es Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach Nazarino. Hacemos un análisis profundo aquí en este libro, en el capítulo 7 y el capítulo 11 y el capítulo 14, de ese momento histórico que se espera muy pronto, que va a suceder. El arca se restaurará. La relación directa de Dios con los hebreos comienza el cumplimiento de los pactos de Dios para con Israel. ¿Por qué? Porque al finalizar los 7 años aparece aquel que traspasaron, y dice Zacarías: y mirarán al que traspasaron y mirarán sus llagas en sus manos. Y entonces, para que se cumpla la palabra de Pablo, y entonces todo Israel será salvo, para cerrarse el gran plan de Dios en la salvación. Qué lindos son los planes de Dios. Por lo tanto, mire esto, por lo tanto la iglesia será removida de la tierra antes que se confirme el pacto de paz con muchos. La pregunta de los 100 millones de dólares, le digo yo, porque ahora como todo se devaluó, ahora ya no es la pregunta del millón, ahora es de los 100 millones. La pregunta ahora es si el trato de Dios va a ser con Israel. ¿Dónde está la iglesia? Si cuando Elías fue arrebatado, eso es lo que dice la Biblia, fue arrebatado, el manto cayó, pero no cayó en Roma, no cayó en casa de Dios aquí en Guatemala. El manto cayó en manos de Eliseo, que representa al pueblo de Israel. Y allí es el trato, a partir de ese momento, el trato directo de la semana 70, los 7 años con el pueblo de Israel. Sigamos acá. Por favor, quiero que de corazón a corazón, está un poquito pequeña la letra, pero lo pueden ver todos ustedes. ¿Quieren leer en su corazón y en las redes sociales me le ponen a nuestra gente? ¿Quieren leer ese pasaje? 1, 2, 3. Léanlo en voz alta. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno
y agradable de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Verdad que ahí está hablando de la gracia? ¿No está hablando ahí del periodo de la gracia? Primero de Timoteo 2, 1, 4. Agárreselo bien porque mire bien dónde lo vamos a aplicar. Porque los que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación, incluyendo un personaje de ustedes aquí en Guatemala, que es tosco, vulgar, agresivo en la forma de hablar, y que los evangélicos que viven en Estados Unidos le han hasta construido un supertemplo y lo tienen en alto por predicar y hasta burlarse del rato de la iglesia, y dice que la iglesia pasa por la gran tribulación. En una de esas que estaba hablando agresivamente aquí, y lo peor de todo es que multitud de guatemaltecos le siguen, y estaba hablando aquí y estaba diciendo en una forma grotesca y duro, burlándose de los que creemos en el arrebatamiento pretribulación, y estaba diciendo ahí en las redes sociales, estaba en vivo, lo estaban poniendo en vivo, de que la iglesia se quedará en la gran tribulación. Nos quedaremos, él dijo así, nos quedaremos en la gran tribulación y conoceremos al anticristo. Y entonces otro evangélico de Estados Unidos le escribe en las redes sociales simultáneamente y le dice: bueno, entonces me lo saluda, porque yo estaré en la patria celestial. Porque no hay duda, cualquier pastor que enseñe que se van a quedar en la gran tribulación, se van a quedar. ¿Se acuerda que esta mañana dije: no procures hacerte pastor si no eres llamado, porque tendrás mayor condenación? Porque las congregaciones siguen a su pastor. Si su pastor lo está guiando por camino falso, toda la congregación va a caer en camino falso. Es por eso el dicho que dice que un ciego guiando a otro ciego, ambos se irán al abismo. Y es que las iglesias siguen a ojos cerrados. No importa si nunca les hablan del infierno, no importa si nunca les hablan de santidad, no importa si nunca les hablan de la venida de Cristo, como todas estas iglesias apóstatas aquí en Ciudad de Guatemala. Esa gente, algunos de ellos poderosos, ricos y famosos, siguen a ciega a ese líder. Y por supuesto, se van a quedar. Así que tenga cuidado, pastor, en las redes sociales. Tenga cuidado en lo que estás enseñando. Porque si estás enseñando que la iglesia se queda en la gran tribulación, te vas a quedar tú y toda tu iglesia. Pero a la vez, vamos con esto que acabamos de leer. Porque allí no pueden responder ellos. ¿Quiénes? Este supuesto personaje de las redes sociales que dice que se le apareció un ángel vestido de rabino. Y todo lo demás, como ese, bueno, el de aquí de Guatemala lo podemos pasar porque recuerde que él no tiene ningún estudio. O sea, ni sabe qué es teología. Pero algunos pastores han pasado. Él conoce a algunos colegas, el pastor Martínez, que son gente preparada. Y sin embargo están negando el rapto. Y dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación. Pero no olvide, pastor Nelson, ¿quién va a estar gobernando en la gran tribulación? ¿Quién? El anticristo y el falso profeta. Y todos esos demonios que van a caer. Y todos esos demonios que van a ser sueltos al pozo del abismo. Ahora aquí viene esta pregunta, así quería que lo apliquen. Vamos a ir aquí. Por favor, lean y muéstrenme en las redes sociales también lo que estoy diciendo aquí.
ore por las autoridades gubernamentales, por cuanto son ordenados por Dios para que aquellos que estén en autoridad puedan ser salvos y para que los santos vivan en paz como resultado de ello. Como iglesia antes del arrebatamiento, estamos obligados como ministros, como pastores, como predicadores y como evangélicos a orar por nuestras autoridades. Sea el presidente de tu agrado o no sea el presidente de tu agrado. Como evangélico estás obligado a orar por él y por todos los funcionarios públicos que están en esta nación. Como evangélico y pastor estamos obligados a orar por todas nuestras autoridades, por nuestros policías, por nuestros alcaldes, por nuestros congresistas, por nuestro presidente, por todos estamos obligados a orar por ello e inclusive a testificarle de Cristo para que reciban a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Es ley de Dios y tenemos que hacerlo, nos guste o no nos guste, te guste o no te guste el gobierno que esté. Como evangélico estás obligado a orar por ello. Amén. Pero aquí viene la otra pregunta del $1.000.000. Ya sabemos que tenemos que orar. Hay gobiernos en estos momentos. Por eso no creemos que estamos en la gran tribulación como algunos están diciendo. Tenemos gobernantes en este momento. Gobernantes. Si son o no son, eso no nos toca a nosotros. Eso solo está en la mano de Dios. Pero podemos hablar de aquí mismo en Centroamérica, de un personaje que los mismísimos guatemaltecos lo quisieran tener como presidente. Y ni se diga a los hondureños. ¿Quién es ese presidente que los mismos guatemaltecos lo quisieran como presidente? Mire, rápidamente dijeron: Bukele, Nayib Bukele. Ese hombre constantemente está levantando sus manos hacia el Altísimo y le está dando honra también al Señor. Y constantemente está reunido con ministros, con siervos del Señor para que oren por él. Hace unos cuantos martes atrás, lo dije en mi programa actual, su servidor estaba invitado como parte de 42 ministros para estar reunido con él allí en San Salvador, recibir consejos de los ministros y que oráramos por él. Lamentablemente yo no pude venir, di mi disculpa en el mundo actual. ¿Qué presidente Martínez en este momento está pidiendo a los pastores que vengan y oren por él? Y pidiendo consejo. ¿Nos debemos de negar nosotros? ¿Como pastor debemos de negarnos? No. Si el presidente mismo de Guatemala de ustedes abriera las puertas de la casa presidencial en Guatemala y le pide a todititos ustedes los evangélicos que vayan y lloren por él y por todos los que trabajan, ¿deben o no deben de hacerlo? Aunque no les guste, deben de hacerlo. Porque recuerde que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en la patria celestial y por lo tanto debemos de bendecir. Pero hay otro presidente, los voy llevando así, por los detractores que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación. Espérese, lo que le tenemos ahí reservado. Hay otro presidente de aquí, América Latina. Es medio alocado para hablar. Pero la semana pasada, los evangélicos de ese país estaban contentísimos. Porque ese presidente medio loco para hablar hizo lo que ningún presidente en su nación anterior a él. Increíble que esto... Yo me estaba hablando ayer estaba en Sao Paulo ese fin de semana pasado.
Y le decía al pastor allí, el que estaba el general de allí, de ese país, decía, ¿cómo es posible que en tantísimos años en este país no había libertad declarada, abierta, constitucional a favor de los evangélicos? Y me dijo él, no, pastor, increíblemente, todititos los cultos en nuestro país estaban sujetos a la Iglesia Católica. Cualquier permiso para abrir una iglesia estaba sujeto a la Iglesia Católica. O sea que nosotros los evangélicos en este país éramos ciudadanos de segunda clase. Pero de momento viene un presidente de esa nación. Y este presidente firmó una ley la semana pasada diciendo que todititos los evangélicos de Argentina ahora tienen total y absoluta libertad y se podrán inscribir con libertad en la Corte Suprema de Justicia y van a ser reconocidos por el gobierno de Argentina. ¿Qué deben de hacer todos los evangélicos en Argentina? Orar por su presidente. ¿Por qué? Pero yo le pregunto, Pastor Nelson, ¿en la gran tribulación habrán presidentes como este? Como Nayib Bukele, abriendo las puertas para que adoren a Jesús. Y vamos a hablar de otro. También ese mal hablado, soberbio, se le reconoce como el anciano de rostro fiero. Como dicen los dichos entre Nicaragua y Costa Rica, bien arrancado. Pero ¿sabe qué está haciendo ese hombre? Ese hombre, que es el number one del mundo, está ordenando que en todas las escuelas de los Estados Unidos de América vuelva la oración y vuelvan los 10 mandamientos a las escuelas. Que cada niño lea la palabra de Dios. ¿Y sabe qué está haciendo ese hombre mal hablado? Organizó desde su llegada a la Casa Blanca un culto matutino todos los días a las 7 de la mañana en la Casa Blanca. Se reúnen para alabar y glorificar y exaltar el nombre de Jesús. ¿Podrá suceder eso, Pastor Nelson, en la gran tribulación? ¿Abrirán las puertas de la Casa Blanca para que adoren a Jesús? Miren dónde vamos, los que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación. Esto lo estamos viendo. El primer país que tuvo un presidente al estilo Nayib Bukele, en el aspecto de abrir a la nación para que adore a Jesús, en Centroamérica. ¿Qué país creen ustedes que lo tuvo? A ver, díganme ustedes, los que me digan aquí, pastores, entonces sí, invítelos a la pupusa. ¿Cómo se llama? ¿Y quién fue? La Iglesia Católica lo aborreció. Porque cuando vino el líder de la Iglesia Católica, él no se inclinó ante ese hombre del Vaticano, ni le besó la mano. Y se enojó tanto Juan Pablo II que hasta ni quiso dormir en Guatemala. ¿Quién fue ese presidente que tuvieron los guatemaltecos que exaltó el nombre de Jesucristo aún en cadena radial? Ríos Montt. Que Dios lo tenga en su presencia. No hay duda que él está, porque él tenía a Jesús en su corazón. ¿Podrá suceder eso en una gran tribulación, pastor? No. Entonces, si todo eso no puede suceder, pastor, entonces, ¿qué de esa palabra que dice Pablo? Vamos a la otra entonces acá, por favor. Quiero que lean todo. Léanlo. Por favor, en las redes sociales, los muchachos, ayúdenmeles también. El gobierno durante los 7 años de la gran tribulación es presidido por ¿quién? El anticristo. Léalo. Es contradictorio e imposible que la iglesia esté en ese tiempo.
¿Por qué, pastor? Por ahora, nosotros, por ley de Dios, estamos obligados a sujetarnos a las autoridades, a las leyes de este país, ¿cierto? ¿Tenemos o no tenemos que obedecer a las leyes de las leyes de la Constitución de Guatemala? ¿Sí o no? ¿Tenemos o no tenemos la obligación de sujetarnos a nuestras policías en las carreteras, en las calles? Pero en la gran tribulación, el anticristo levantará imágenes y firmará un decreto ordenando que todos, desde el más pequeño hasta el más viejo, adoren a la imagen de la bestia. Pastor, entonces la iglesia tendrá que obedecer si está en la gran tribulación, porque tendrá que aplicar el pasaje de Pablo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Entienden? ¿Están agarrando? Vamos, terminémoslo. Pues no podrá sujetarse, dice aquí, es contradictorio e imposible que la iglesia esté en ese tiempo. Pues no podrá sujetarse ni orar. O sea que en la gran tribulación usted va a tener que orar para que el anticristo se salve. A ver, dígame. ¿Van a tener que orar? ¿Está obligada la iglesia a orar para que el anticristo se salve? No, él ya está destinado. Eso no lo explican los que dicen que pasan en la gran tribulación. Termine de leer. Dice, pues no podrán sujetarse ni orar por las autoridades. ¿Y qué dice? Y menos por el anticristo. Por este motivo, dígalo todo en voz alta, díganlo. Por este motivo, díganle ustedes a ese guatemalteco y ustedes, díganselo. Por este motivo la iglesia debe ser retirada antes que se establezca, ¿qué cosa? O el gobierno del orden mundial, el anticristo. ¿Ahora tiene evidencia por qué la iglesia no pasa? Pero vamos en esta otra más. 1. El rapto o arrebatamiento de la iglesia, parousia, es la venida del Señor por sus santos, su iglesia, su cuerpo, y que da fin al periodo de la gracia. Es decir, con el rapto se terminó el periodo de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que ahora cualquiera puede ser salvo y no tiene que pagar un precio, porque el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Pero en la gran tribulación, los mártires de la gran tribulación, en su totalidad, lo explicamos en nuestro canal de Masterclass, en el capítulo 7 y el capítulo 11. En su totalidad, los convertidos de la gran tribulación, y que allí explico quiénes son, todititos ellos, tal como lo explica el quinto sello de Apocalipsis 6, todititos ellos tendrán que pagar con su propia vida. Serán decapitados. ¿Usted cree que ese sería el mensaje bonito que le prediquemos a toda la iglesia y decirle: hermanos, Cristo viene y nos vamos a quedar en la gran tribulación y todos ustedes van a ser decapitados? Y sus niños así: mamá. 2. La venida de Cristo con sus santos. El regreso nuevamente a la tierra con sus santos al final de los 7 años de la gran tribulación, y da el inicio del periodo de la dispensación del milenio o restauración del reino.
En otra palabra, en la segunda venida, todos los arrebatados, todos los desaparecidos, después de 7 años, regresamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores para reinar sobre la tierra al final de los 7 años. Una imagen que muestra el arrebatamiento de la iglesia. Ese momento que ya lo están preparando. Ya lo están preparando. Van a preparar una mentira perfecta. Y como pastor, perdón que le interrumpa allí de eso. Después del arrebatamiento ya no está el Espíritu Santo. O sea, la plenitud del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios, recuerde. Pero estará solamente sobre su pueblo de Israel. Ya no estará. O sea, si la plenitud del Espíritu Santo, acuérdese, esto es importantísimo. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre, y Él les enviará el Espíritu Santo, el cual les hablará de mí, y los guiará. ¿Qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y los guiará? A ver, dígame. ¿Y los guiará? A toda verdad. Pero en la gran tribulación no está el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién va a guiar a toda esa multitud? ¿Quién nos va a guiar? Ya no está el Espíritu Santo. Allí es donde entra inteligencia artificial. Les recomiendo en nuestro canal de YouTube, Antonio Bolaños Oficial, que vean el tema que tengo ahí de inteligencia artificial, de cómo ya hasta el genio, ya está el genio de la super tecnología de inteligencia artificial. Y como todititititititita la gente que está después del rapto, incluyendo los evangélicos que se quedaron. Porque si se quedaron es porque no tenían el Espíritu Santo. Así que no va a haber quien nos guía a toda verdad. Allí es donde entra, que ya lo están preparando, como esto. Llega una señora al aeropuerto John F. Kennedy. Se presenta ante el oficial de migración. Le presenta un pasaporte. Cuando el oficial de migración abre el pasaporte, se queda sorprendido. Es un pasaporte que nunca en su vida lo ha visto. El oficial de migración le pregunta a la señora de dónde viene o de dónde es ciudadana. Ella le dice, soy ciudadana de la ciudad de Torenza. El oficial le dice, pero ese país no existe. Dice ella, entonces estoy en otra dimensión. El oficial de migración del John F. Kennedy revisa y se da cuenta que el pasaporte no solamente es sostificado, sino que tiene un microchip sumamente sostificado. Así que el oficial de migración lleva a la señora a un lugar especial para ser interrogada. Al ponerla en ese lugar, al dar la vuelta el oficial de migración y voltearse, la señora está desaparecida. Y el pasaporte también. La historia comenzó a volverse viral. Tan viral que los internautas empezaron a sacar imagen del presidente Nayib Bukele, como que supuestamente el presidente Nayib Bukele también está hablando de ese misterio de la anciana de Torenza. Y al mismo tiempo los internautas
sacan palabras del presidente Donald Trump, como que el presidente Donald Trump también está hablando de ese misterio de Torenza. Y de momento aquella historia se vuelve tan fantástica. Estamos hablando apenas de la semana pasada. Tan fantástica. Y por increíble que parezca, los número uno que se creyeron esa historia, ¿saben ustedes quiénes fueron? Díganmelo. Los evangélicos. Multitud de, ¿cómo le llaman? Canales, si quieren llamarle otro nombre, díganme los jóvenes de la cibernética. Murales, entre comillas cristianos, murales de noticias, y todos ellos salieron a hablar, no solamente a hablar de la realidad de esa mujer misteriosa, sino lo que dijo Bukele, lo que dijo el presidente Trump, y hasta sacaron que la habían encontrado ya el cuerpo de ella muerta, y comenzaron a mostrar imágenes de Torenza más allá de la Antártida. Hasta que tuvo que venir la CBS, el New York Times, y desmentir y decir: es una historia falsa, pero es una historia sostificada porque fue creada por inteligencia artificial. Inteligencia artificial lo hizo tan sostificado, dijo el New York Times, que es la primera vez que hemos sido impactados por algo que no existe. Torenza nunca existió. La historia de la mujer en el John F. Kennedy nunca existió. Pero millones de millones se lo creyeron. ¿De qué te estoy hablando? Ya están preparando el corazón de la gente. ¿Sabe para qué? Para el rapto de la iglesia. En el momento que la iglesia desaparezca, entra inteligencia artificial. Y como no habrá nadie quien nos guíe a la verdad, así como la semana pasada, muchísimos de ustedes se creyeron la historia. Todos se creerán. Si ya nos están preparando psicológicamente, entonces ¿qué tan cerca está el rapto de la iglesia? La otra es el pacto de la semana 70. Ya comenzaron los pasos finales con el acuerdo de paz que acaba de firmar el presidente Donald Trump el 9 de octubre. Y el próximo año en adelante, porque sería peligroso que digamos que exactamente va a ser el próximo año. Puede que se lleve todo el otro año, puede que se lleve 2. Eso solo Dios lo sabe. Pero ya comenzaron los pasos finales para el gran pacto. Y si ya comenzaron y la iglesia, pastor, no pasa por la gran tribulación, entonces ¿qué quiere decir? Que el rapto está más cerca de lo que usted no se lo imagina. Pero déjeme terminar esto. Es importante tener presente que esta reunión de la iglesia con el Señor Jesucristo en los aires es solamente afecta a los redimidos. Es decir, el arrebatamiento no es para todos los evangélicos, sino es solamente para el remanente fiel. El que dijo Jesús: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El arrebatamiento es solo para los redimidos. Las personas que han renacido del Espíritu Santo de Dios durante la dispensación de la gracia, que es el periodo entre el día de Pentecostés, aquí está lo que le dije al comienzo, y esta primera parte de la segunda venida de Cristo. Digo primera porque la venida del Señor está en 2 fases: rapto y segunda venida.
Como dijimos, nosotros no esperamos la segunda fase. Nosotros vendremos con Jesús en la segunda fase. Nosotros estamos esperando la primera fase, el rapto de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. En esta fase primera etapa de la segunda venida del Señor Jesús, mire bien, Él no viene a la tierra en la primera fase. El Señor no pisa la tierra, pero sí saca a su iglesia de la tierra. Todo sucede en los aires, en el segundo cielo, en las nubes. El Señor reúne a su iglesia, su cuerpo, en los aires, es decir, en el segundo cielo, del cual Él es y será la cabeza inseparable física y espiritualmente por la eternidad. Es decir, Jesús es nuestro Rey de Reyes, nuestro galanazo novio, el esposo de la iglesia, si le quiere llamar usted, a partir del momento del rapto. Nosotros, los hijos renacidos de Dios, en la dispensación de la gracia, no pasaremos por el periodo de 7 años descrito en el libro del Apocalipsis. Vamos a la prueba. Los 3 primeros años y medio de la gran tribulación y los otros 3 años y medio. La primera es la tribulación y la segunda la gran tribulación, que es cuando el anticristo se quita la máscara. No pasaremos ninguno de esos 2 periodos. ¿Por qué? Porque ya habremos sido arrebatados en las nubes para estar con nuestro Señor en los cielos. Y ya le voy a mostrar por qué ninguno de los 2 periodos. Porque otros están diciendo, y tal vez lo ha escuchado usted, pastor, están diciendo que pasamos los primeros 3 años y medio. Pero como vemos aquí y hemos visto en el estudio, no pasamos ninguno de los 2 periodos. Ya estaremos en la patria celestial. Pero quiero que me ayuden a leer todos en voz alta 1, 2 y 3 este pasaje. ¿Listo? 1, 2, 3. Digan. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, 2 fases, otra vez 2 fases, parausia y a paso, otra vez 2 fases. Mire lo que dice Pablo. Siga. Os rogamos, hermano, que ¿qué dice? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera. Miren lo que está diciendo Pablo aquí. Quiere decir que antes del rapto, y tiene lógica, va a haber un ataque durísimo para removerlo de su forma de pensar. Por favor, pónganse ustedes en los zapatos, pastor, de sus amigos suyos que ha tenido, que por toda una vida enseñaron el tema del rapto pretribulación. Y en esta fase final niegan eso. ¿Qué pasa con ellos? Se cayeron. ¿Qué pasa si remueven? ¿Cómo se llama para este edificio? La base sería, ¿va? Las bases de este edificio. ¿Qué pasa usted si los remueve totalmente? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el futuro de este edificio? ¿Qué dice Pablo de sus convicciones? Que si te dejas mover fácilmente de vuestro modo de pensar, listo y chicharroneado. Perdón. Listo y chicharroneado de moña, dicen en Nicaragua. Vamos aquí. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga ¿qué? ¿Y no estamos viviendo apostasía en este momento? Profunda. Ese es otro tema y que el pastor ya se los ha hablado. Y se manifieste el hijo de pecado, el cual, dice más adelante Pablo, no se puede revelar todavía. ¿Por qué? Porque dice que hay un poder que lo detiene. Y hasta que no se ha quitado ese poder que lo detiene,
otra vez el rapto. Y hasta que no se ha quitado ese poder que ahora lo detiene, ese inicuo, no se puede manifestar, aunque ya está en acción su espíritu de malignidad. ¿Sabe cuál es ese poder que detiene a la bestia anticristo? Porque en este momento ya está el anticristo, ya está. Pero no se puede quitar la máscara, porque hay un poder que lo detiene. Y hasta que ese poder no sea quitado de en medio, él no se puede manifestar. Él no puede tomar el gobierno, el reino. Porque ese poder que lo detiene, Jesús le dio la siguiente autoridad. Jesús, ¿qué dijo Jesús? Y aquí os doy potestad de hollar escorpiones, serpientes y contra toda fuerza del mal. Está hablando de la iglesia. Mientras la iglesia estemos en la tierra, el anticristo, el gobierno del anticristo no se puede establecer en su totalidad, porque tenemos el poder en el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo, de detenerlo y decirle no, 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 porque autoridad nos ha dado Cristo. Pero ¿qué pasa si la iglesia es arrebatada? ¿Hay algún poder que lo detenga a este hombre? Evidencias contundentes. En la tierra, después del arrebatamiento, en la tierra comenzarán los 7 años de la gran tribulación y se desatarán los triples juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Desde el capítulo 6, con todo respeto lo explicamos en profundidad aquí, desde el capítulo 6 y hasta el capítulo 18, ni una sola vez se menciona la palabra iglesia. El capítulo 12 de Apocalipsis, que es el que más podríamos citar, no se menciona la palabra iglesia. Apocalipsis 12 habla de una mujer, pero una mujer que conocemos que es Israel. ¿Y qué representan los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas? Los 7 años de la gran tribulación. ¿Cómo es que en los 7 años de la gran tribulación Juan no menciona ni una sola vez la palabra iglesia? ¿Usted cree que se le olvidó a Juan mencionarla? Dígame de verdad, de corazón. ¿Cree que se les olvidó? A ver, díganme en las redes sociales. ¿Ustedes creen que a Juan se le olvidó mencionar la iglesia en la gran tribulación? ¿O es que la iglesia no está? Respóndanlo. Si Juan no menciona a la iglesia en la gran tribulación, es porque la iglesia no va a estar, como estamos mostrando en este cuadro, completamente. Los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y se cierra el telón. Y ya mientras vamos hacia la fase final, hay 2 eventos que simultáneamente, mientras en la tierra hay dolor, lágrima, catástrofe, terremoto, el mar convertido en sangre, la marca de la bestia, demonios que serán sueltos al pozo del abismo y que va a hacer que la gente deseará morirse. Buscarán la muerte, pero la misma muerte va a huir de ello. Hacemos un análisis profundo en el canal de Masterclass y en este libro del significado profundo, donde dice que la gente deseará morir, pero que la misma muerte va a huir. ¿Quiénes son esos demonios? ¿Qué clase de demonios son esos? Que la mismísima muerte les tiene miedo. El mismísimo demonio de la muerte les tiene miedo. Mientras en la tierra está pasando ese periodo cual nunca ha habido en la patria celestial,
estaremos celebrando 2 eventos. ¿Es allá? 2 eventos. Aquí están. Hay 2 eventos en las Escrituras con los cuales la iglesia, relacionada seguidamente después del traslado, que tienen un significado escatológico especial. Uno es el tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo en el cielo, donde todititos ustedes, en especial los ganadores de alma, esos hermanos preciosos, como le llamaban al pastor Nelson antes de comenzar el culto, uno de los líderes, que traían una familia linda, la cual había sido ganada en la obra de evangelismo personal. Todos los ganadores de alma, todos los que les gusta, desde los más pequeños, servir en el templo, como nuestros hermanos que se sacrifican allá en el parqueo, como nuestras hermanitas que se sacrifican cocinando para recoger recursos para que la iglesia siga adelante, como los hermanos que se disponen cada fin de semana para ir con su líder a hacer evangelismo personal, para ganar alma. Todos ustedes van a recibir recompensa en la patria celestial por el trabajo que hayan hecho en la iglesia. Eso se llama el tribunal de Cristo. En ese evento dice Pablo que algunos recibirán, lo toco en profundidad en el libro con todo respeto, algunos van a ser gobernadores, otros van a ser servidores en el templo, pero todos van a recibir privilegio. Y el otro evento en esos 7 años, mientras en la tierra hay dolor, llanto, el otro evento es ese que se presenta, ese homenaje que se presenta, y lo presento aquí en el capítulo 5 del libro Apocalipsis para los que lo llevaron el libro. El momento en que el majestuoso Cordero, el galanazo novio, es presentado a la novia, es presentado en ese momento, pero esta vez no como el novio, sino como el esposo de la iglesia, de su pueblo redimido. La boda del Cordero. En ese momento que se dan las bodas, el Cordero decide intervenir en la tierra, ahora sí por segunda vez para pisar tierra. Porque la última vez que pisó tierra fue en el 2000, hace 2000 años. Ahora sí vuelve. Solo que esta vez no viene como Cordero. Solo que esta vez no viene para ser crucificado. Esta vez viene como Rey de Reyes y Señor de los señores. Aquí Pablo explica lo que va a ser los dones y los privilegios. Apúntelo por favor para que sepa cómo va a ser premiado usted en el milenio de Cristo. Perdón, en el tribunal de Cristo. Apúntelo. 1 Corintios 3, 9 al 15. Y decíamos anoche esta palabra. ¿Quiere volverla a repetir? Díganlo en voz alta. 1, 2, 3. Aun cuando la visión tardare, espérala, porque sin duda se cumplirá. No importa cuánto nos falte para ese acontecimiento. 1 mes, 3 meses, 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años. No importa cuánto falte, lo vamos a esperar y estaremos listos para irnos con el Rey de Reyes, Señor de los señores, a la patria celestial. Vamos rápidamente
para prepararnos con esta palabra especial. Y después vamos a orar. Y le voy a pedir al hermano, si es que no se nos fue, es del piano. Vamos a prepararnos. ¿Listo con el sonido? El coronavirus avanza. En cuestión de horas, los casos se multiplican en Estados Unidos. 49 de los 50 estados del país. La nueva realidad. La vida de los estadounidenses se trastoca por la pandemia. Los niños no irán a la escuela. Algunos empleados tendrán que trabajar desde casa. El país entero se adapta a vivir con el coronavirus. Le pido de nuevo a todos los neoyorquinos tomar precauciones. Muertes masivas. Entre 100,000 y 200,000 personas podrían morir por el COVID-19 en los Estados Unidos. Medidas. Ante la pandemia, España limita los desplazamientos de sus ciudadanos, cierra comercios y moviliza al ejército. Contagios de COVID-19 y la nueva variante Omicron. Se confirmara el primer caso de Omicron en los Estados Unidos. Mucho más fácil de pegarse a los receptores de las células de las vías respiratorias. $1.06, guys. So the question again, as we asked you last week, are you ready to be chipped, guys? Let's send it back to you. Luchamos para tener un total y absoluto control total de la humanidad, tanto de lo religioso, tanto de lo comercial, lo militar. Solo ante Jesús. No me voy a arrodillar ante ese virus. Si me voy a arrodillar va a ser única y exclusivamente a Jesús de Nazaret. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, pero nunca voy a caer de rodillas ante un virus. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender esas palabras de promesa de Jesús. Como esa joven está viendo ese estudio en YouTube y de momento desaparece. Hasta el día del arrebatamiento. Un día no muy lejano. Pasar a su presencia.
Muchos cerrarán sus Porque ojos Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. y al abrirlo ya no estarán sus seres queridos. Habrán desaparecido. Esto está por suceder. Está mucho más cerca de lo que usted todavía no se lo imagina. Estamos eminentemente a la puerta. O recibes a Jesús junto con toda tu familia, o la perderás. ¿Cuánto tiempo nos queda? Estamos muy cerca. Le voy a pedir a todos, sin excepción, que inclinen su rostro, ¿sí? Y denle un minuto de respeto al Espíritu Santo. Denle respeto al Espíritu Santo, porque este es el momento del Espíritu Santo. El momento en que el Espíritu Santo puede tratar con un vecino tuyo al cual tú puedes obstaculizar. Por favor, todos con sus rostros inclinados, ahí en su banca, mientras están orando en silencio, voy a pedir que todos aquellos jóvenes que han venido esta tarde con sus padres, pero que todavía no son salvos, o amigos, voy a pedir que todo señor o señora que ha venido invitado esta tarde, pero que tampoco es salvo, les voy a pedir que repitan conmigo en silencio la siguiente oración de perdón y de salvación. A ver, repitan conmigo. Todo joven, jovencita, señor o señora que todavía no está seguro de ser salvo, solo repita en silencio esta oración, en la cual vas a invitar a Jesús a tu corazón. A ver, repitan así. A ver, repitan. Joven, jovencita, señor o señora, aunque tu mamá sea evangélica, tu papá, tú tienes que confesar a Jesús. A ver, repitan en silencio, digan así: Señor Jesús, en este momento yo te recibo como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y digan esta palabra: acepto en este momento el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora repitan esta palabra, solo los que están pidiendo perdón. Jóvenes, señor o señora, repitan esta palabra. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mientras todos están orando en silencio, yo quiero hacer una oración especial y quiero depositar en los brazos de mi Señor Jesús la vida de todos los jovencitos, señor o señora, que en este momento acaban de pedir perdón y que repitieron una oración. Para poderlos bendecir y pedir al Espíritu Santo que me los bendiga, voy a pedir que todos los jóvenes, señores y señoras, que repitieron la oración, solo levánteme su manito derecha como señal en su banca, como señal, su manito derecha, como señal que repetiste la oración, porque te voy a bendecir. Y si hay espíritu de muerte alrededor de tu casa, de tu vida, lo vamos a reprender. Solo los que pidieron perdón, nada más. Solo los que repitieron la oración y pidieron perdón, levanten su manito, háganme una señal con su manito derecha. Joven, jovencita, señor o señora, aunque tu mamá sea evangélica, tú sabes que no eres salvo. Pedir perdón, solo levántame tu manito, atrás, aquí en medio.
porque te voy a bendecir. Y vive Jehová, que estarás listo para irte también con el Señor. Dios bendiga a los que han levantado su manito. Ahora voy a pedir a toda la congregación se ponga de pie. Toda la congregación. Pónganse todos de pie. Y con todo respeto voy a pedir únicamente a los que levantaron su manito derecha nada más. Salgan de su banca. Los líderes le van a ayudar. Salgan de su banca y vengan aquí al altar, porque los quiero bendecir en el altar. Queremos pedir al Espíritu Santo que me los bendiga. Y como dije, si hay espíritu de muerte o enfermedad en ustedes, vive Jehová, que también va a ser libre. Vengan para acá los que levantaron su manito. Y si hay alguna familia que se ha enfriado, que ya no está yendo a la iglesia, que ya no siente deseo de llorar, que siente que se le fue el gozo de la salvación, voy a abrir la puerta para que vengan al altar en señal de restauración. Puede que nunca más vuelvan a sentir eso. Puede que nunca más vuelvan a sentir ese deseo. Puede que esta sea la última vez que el Espíritu Santo toque su puerta. Si te has apartado de la iglesia, si te has enfriado, sacúdete del polvo del anticristo, salga de su banca y venga al altar en señal de restauración. Para que nunca más vuelvas a enfriarte. En especial si en este momento estamos cerca de la venida del Señor. No sabemos, nos quedan 2 meses para terminar este año. No sabemos qué va a suceder el próximo año. Lo único que sabemos es que si el Señor no ha venido, también va a ser un año difícil, como el que están pasando nuestros inmigrantes en Estados Unidos. Va a ser un año difícil. Pero la Biblia dice que el que está en sus manos, nadie lo arrebatará. Vamos a orar. Voy a pedir a la iglesia que extienda sus manos hacia el altar, en señal de extender el tabernáculo sobre las almas que están aquí en el altar. Vamos a bendecirlos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el grandísimo trono de su presencia para pedir que bendiga, Señor, de una manera especial a estas almas que han venido al altar. Son suyas, mi Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Por eso te pedimos, Señor, que sea usted que los declare hijo suyo. Eso significa, Señor, que los declares libres de toda maldición, de todo pecado y de todo reclamo que Satán quiere hacer de sus vidas. Porque por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, ellos hoy son libres de toda maldición, de todo pecado y de todo reclamo que Satán quiera hacer de sus vidas. Y si hay algún espíritu de muerte o de enfermedad merodeando alrededor de ellos, en el nombre de Jesús, lo reprendemos y se lo prohibimos que esté allí cerca. Ahora, mi Señor, bendice a tu iglesia, a cada hermano, a cada hermana, a cada líder. Bendice al pastor Nelson, Señor, y su familia, a sus hijos, Padre, tanto los que están aquí como los que están en Estados Unidos.
protégelos, guárdalos. Siempre, Padre. A toda tu iglesia que está presente ahora, reciban la bendición en el nombre de Jesús. Y si hay alguno que está pasando por alguna enfermedad cancerígena, en el nombre de Jesús, sea libre de ese cáncer. Problemas de estómago, problemas de cerebro, de columna vertebral, problemas de diabetes, a partir de ahora reciban un milagro de sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracia. Pase lo que pase, venga lo que venga, no te apartes de la iglesia.